Muy buenas tardes, señores padres de familia del 1 al 3 grado de primaria del Colegio Cristo Salvador. El día de hoy vamos a ver el curso de personal social, el tema de el Tahuantinsuyo. Ya chicos, el día de hoy vamos a ver, les vuelvo a repetir el tema, el imperio de los incas, del curso de personal social. Las clases anteriores ya hemos visto la cultura chavín, la cultura paracas, la cultura nazca, la cultura tiahuanaco, la cultura mochica y la cultura chimón. Ahora, después de estas culturas pre-incas, pre quiere decir antes, es decir, antes de los incas, ahora vamos a ver ya el imperio de los incas. Empezamos, chicos, diciendo que entendemos por imperio a algo grande, no como las culturas que hemos visto, sino mucho más grande, ¿verdad, chicos? Pero no siempre empezó siendo imperio, ¿verdad? Empezó desde siendo una cultura, un pueblo chico. Poco a poco fue expandiendo su territorio. Ahora, ¿cómo se originó esta cultura de los incas, el imperio incaico? ¿Cómo se originó? Vamos a ver dos relatos incaicos que explican el origen de los incas y el inicio de su expansión. El primer relato es la leyenda de los hermanos Sayar. Pero antes de eso, chicos, vamos a ver, los grandes pueblos siempre han tratado de explicar sus orígenes a través de leyendas. Leyendas. A través de leyendas, chicos, usando la fantasía. Los grandes pueblos como el pueblo del imperio, el pueblo incaico, ¿verdad? A través de leyendas, usando la fantasía. Eso quiere decir que las leyendas son narraciones, como pareció unos cuentos, pero en donde se usa la fantasía, en los hechos históricos. Los incas también contaron su origen mediante leyendas. Vamos a conocer la leyenda de Manco Cápac y Mama Hoyo. Esta es una leyenda. Y la otra leyenda es la leyenda de los hermanos Ayar. Son dos leyendas. Vamos a ver dos leyendas, chicos. Dos leyendas. La primera leyenda es la leyenda de Manco Cápac y Mama Hoyo. Y la segunda leyenda es de los hermanos Ayar. Con esas dos leyendas se dice que empezó el origen del imperio incaico, de los incas. La primera leyenda es la leyenda de los hermanos Ayar. Vamos a ver esta leyenda. A ver, vamos a leerla, chicos. Presten mucha atención y léanla junto conmigo. La leyenda de los hermanos Ayar. Se cuenta que del cerro Pacaritambo salieron 4 hermanos con sus esposas. ¿De dónde salieron, chicos? ¿De dónde? ¿De dónde? Del cerro Pacaritambo, ¿verdad? Cerro Pacaritambo. Del cerro Pacaritambo salieron 4 hermanos. ¿Cuántos hermanos, chicos? 4. ¿Con quiénes? ¿Salieron solos? No, con sus esposas. Con sus esposas. Ahora, ¿cómo se llaman los hermanos y sus esposas? El primer hermano se llama Ayarmanco y su esposa Mama Hoyo. El segundo hermano se llama Ayarcachi y su esposa se llama Mama Cora. El tercer hermano, su esposa se llama Ayar Uchu. El tercer hermano se llama Ayar Uchu, perdón, y su esposa se llama Mama Rajo. Por último, el cuarto hermano chico se llama Ayar Auca y su esposa se llama Mama Huaco. Estos 4 hermanos salieron del Cerro Pacaritambo y sus nombres son
Ayarmanco, sus nombres eran Ayarmanco, Ayarcachi, Ayaruchu y Ayarauca. El nombre de sus esposas son Mama Hoyo, Mama Cora, Mama Ragua, Mama Ragua, Mama Huaco. Los 4 hombres decidieron buscar tierras fértiles. Tierras fértiles. ¿Qué entendemos por tierras fértiles, chicos? Son tierras donde la producción es muy buena, donde en esa tierra, es decir, para que entiendan, chicos, en esa tierra, si sembramos productos, van a poder sembrar de una manera asombrosa. Es decir, se va a poder sembrar en esa tierra, tierras fértiles. Esa tierra nos va a dar unos muy buenos productos. Si es una tierra árida, no vamos a poder sembrar ahí, ¿verdad? Ahora, pero se produjo una pelea entre Ayarcachi y sus hermanos. ¿Entre quién? ¿Entre quién se produjo una pelea? Entre Ayarcachi y sus hermanos. Se produjo una pelea entre Ayarcachi y sus hermanos. Eran 4 hermanos, pero Ayarcachi peleó con sus otros 3 hermanos. Y sus hermanos lo encerraron en una cueva por temor a sus poderes. Lo encerraron a Ayarcachi en una cueva. ¿Cuántos hermanos quedan? Eran 4. Ayarcachi lo encerraron en una cueva. Quedan 3, ¿verdad? Los demás hermanos siguieron su camino y más adelante Ayaruchu y Ayarauca quedaron convertidos en piedra. ¿En qué quedaron convertidos Ayaruchu y Ayarauca? Quedaron convertidos en piedra, ¿verdad? Pero, ojo chicos, acá Ayarcachi, Ayaruchu y Ayarauca son los que se fueron quedando en el camino, sus esposas no, sus esposas siguieron. Al final, Ayarmanco acompañado de las 4 mujeres. Ya vieron, chicos, las esposas siguen. A ver, ¿quiénes se quedaron hasta el final, chicos? Ayarmanco, acompañado de las 4 mujeres, ¿verdad? ¿Llegó a dónde? ¿A dónde? Al Cusco. Y fundó la ciudad del Cusco, capital de Tahuantinsuyo. Presten mucha atención, chicos. La capital de Tahuantinsuyo, ¿quién sería entonces? El Cusco. La capital de Tahuantinsuyo vendría a ser el Cusco, chicos. Y de esa manera se originó el imperio de los incas. Ahora vamos a ver la otra leyenda. Ya chicos, ahora vamos a ver la leyenda de Manco Cápac y Mama Hoyo. Esta es la segunda leyenda que nos explica el origen de los incas. El dios Sol, viendo el estado de las tierras y la pobreza de la gente, decidió crear a Manco Cápac y a su esposa Mama Hoyo. ¿Quién decidió crear a Manco Cápac y a Mama Hoyo? ¿Quién? El dios Sol. El dios Sol o llamado Inti. Inti. El dios Sol o llamado Inti decidió crear a Manco Cápac y a su esposa Mama Hoyo, dándoles un cetro de oro. Les ordenó civilizar a los pobladores y buscar buenas tierras para fundar un imperio. ¿Qué les ordenó? Civilizar a los pobladores y buscar buenas tierras, sobre todo buenas tierras donde se pueda fundar el imperio incaico. Salieron del lago Titicaca. ¿De dónde salieron, chicos? Esto es muy importante. A ver, con otro color. ¿De dónde salieron? Del lago Titicaca. Salieron del lago Titicaca. Manco Cápac y Mama Hoyo salieron del lago Titicaca. Y fueron en busca de las tierras. El cetro de oro les ayudaría a encontrar el lugar perfecto. ¿Qué será? Donde este se hunda. Es decir, donde sea una buena tierra, el cetro se hundiría. Manco Cápac iba probando
iba tratando de hundir su cetro a ver si el cetro se hundía. Y donde el cetro se hundiera, esa era una buena tierra. Si el cetro no se hundía, no era una buena tierra y seguía buscando Manco Cápac. Y así siguió buscando hasta que llegaron al cerro Guanacaure. ¿A dónde? Al cerro Guanacaure. Manco Cápac consiguió hundir la vara y allí fundó la ciudad del Cusco, la capital de Tahuantinsuyo, ¿verdad? Esta es la capital, no olvidar, chicos, capital. Ya sabemos un dato muy importante, la capital del Tahuantinsuyo es el Cusco. A través de dos leyendas se hace referencia a que se originó el Tahuantinsuyo. Ya chicos, ahora vamos a responder unas cuantas preguntas como modo de practicar sobre el origen del Imperio Incaico. Estas preguntas no son de su libro, chicos, son para que practiquemos, no están en su libro. Para explicar el origen de las cosas, las leyendas usan la verdad, no, ¿verdad? Las historias de terror, no, ¿verdad? Usan la fantasía. La fantasía es lo que usan las leyendas. Muy bien. Manco Cápac y Mamahoyo salieron del río Amazonas, del lago Titicaca y del río Rin. ¿De dónde salieron? Del lago Titicaca, ¿verdad? Del lago Titicaca salieron. Muy bien. Por último, vamos a colorear los recuadros que tengan las afirmaciones correctas. La ciudad que se fundó se llama Cusco, claro. Lo vamos a pintar. Cusco es la capital del Tahuantinsuyo, ¿verdad? Manco Cápac y Mamahoyo fundaron el imperio en la ciudad de Cusco, ¿verdad? Ayarcachi fue encerrado en una cueva por sus hermanos. En la leyenda de los hermanos Ayarcachi fue encerrado en una cueva por sus hermanos, ¿verdad? Pintado. Manco Cápac hundió la vara en el cerro Pacaritambo. En el cerro Pacaritambo, Manco Cápac no hundió la vara, ¿verdad? Lo hundió en el cerro Guanacaure, ¿verdad? Esto no lo pintamos, esto es falso, mentira. ¿Los hermanos Ayer eran 5? Falso, ¿verdad? ¿Cuántos eran? Eran 4 los hermanos Ayer. Escribe el nombre de 2 leyendas que explican el origen del imperio de los incas. ¿Cuáles serían? La leyenda de los hermanos Ayar sería uno y otro sería la leyenda de Manco Cápac y Mamahoyo. Son 2, leyenda de los hermanos Ayar y la leyenda de Manco Cápac y Mamahoyo. Muy bien. El imperio caico duró aproximadamente 4 a 5 siglos. Durante este tiempo fue gobernado por 13 incas. Acá están los 13 incas, la lista de los 13 incas, que pertenecían a 2 dinastías, es decir, grupo de familias, Jurín Cusco y Hanan Cusco. Se denominan así porque los primeros habitan en la parte baja de la ciudad y los segundos en la parte alta de la ciudad, del Cusco. El Inca Garcilaso de la Vega fue el que lo dividió en esas listas. Esta lista está dividida en estos 2 por el Inca Garcilaso de la Vega. Lista o llamada Capat Cuba. En la lista de Jurín Cusco, que es la parte baja de la ciudad del Cusco, están Manco Cápac, Chinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui. Hasta acá. Luego, en la lista de Hanan Cusco están los incas, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, y luego vienen Pachacute, Tupa Yupanqui, Huayna
Huayna Cápac y Huáscar y Atahualpa. Ahora, ¿por qué puse de diferente color a estos tres incas? Porque a partir de acá, como vemos, ocurrió la fase de la expansión. Es donde ya no solamente el imperio, los incas estaban ubicados en el Cusco, sino se extendió a diferentes países, llegó, se extendió, ¿verdad? Su dimensión, su territorio, y llegó a conformar un imperio. Acá en estos dos es donde vemos las leyendas, ¿verdad? Acá luego sigue la etapa de confederación, luego de expansión y luego la etapa de crisis, el fin, es decir, el final del imperio de los incas, que se dio con Huáscar y Atahualpa, los incas Huáscar y Atahualpa. Ahora, cada inca tiene algo en particular, ¿verdad? Manco Cápac. ¿Qué vendría a ser Manco Cápac, ese inca? Es el primer inca. Su nombre significa jefe poderoso. Repito, el primer inca es Manco Cápac. Y su nombre significa jefe poderoso. Fue el que fundó el imperio incaico, así como vimos en las dos leyendas, ¿verdad? Pero profesor, en la leyenda de los hermanos Ayar, el que fundó fue Ayar Manco, me dirán. Pero en la leyenda hace referencia a Manco Cápac. Es decir, vendría a ser el mismo inca con otro nombre. Sinchi Roca es el segundo inca que puso el nombre al Cusco. Ahora, luego le sigue Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui, que pertenecen a esta etapa de la Confederación Cusqueña. No tuvieron tanta importancia. Luego viene Inca Roca, que logró que los chancas, una cultura muy, pero muy grande en ese tiempo, era parecido, era una amenaza para los incas, se podría decir, para su expansión. Le podía hacer frente. Inca Roca, el Inca, este Inca, perdón, logró que los chancas huyeran y no intentaran conquistar nuevamente el Tahuantinsuyo. Además, hizo construir el Yachayhuasi. ¿Qué es el Yachayhuasi? Es la casa del saber. Luego viene Pachacútec, que le explicaba, este es el Inca, que con este Inca Pachacútec inició la expansión. Él fue el que derrotó a los chancas. Les mencioné que los chancas eran una amenaza para los incas. Pachacútec derrota a los chancas y con él se inicia la expansión, a causa de que derrotó a los chancas. Se inicia la expansión del imperio. Y ya, a causa que el imperio era más grande, organizó el territorio en 4 suyos. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Además, hizo oficial el idioma quechua y el sistema chasqui. Luego, su hijo, Huayna Cápac, continuó la expansión, comenzada por Pachacútec, extendiendo el imperio hasta el río Ancasmayo. Por último, los incas Huáscar y Atahualpa, ambos hijos de Huayna Cápac, se enfrentaron por el poder tras la muerte de su padre. Recordar que a causa de ese enfrentamiento de Huáscar y Atahualpa se dio la crisis del imperio. Si ellos no se hubieran enfrentado, no se hubiera dado el fin del imperio incaico, ¿verdad? Ahora, les acabo de mencionar algo importante, no sé si se dieron cuenta. Mencioné que Tupac Yupanqui era hijo de Pachacútec, que Huayna Cápac era hijo de Tupac Yupanqui. Claro, el hijo de Manco Cápac, perdón, es Sinchi Roca, el hijo de Sinchi Roca es Yoque Yupanqui, el hijo de Yoque Yupanqui es Maita Cápac, el hijo de Maita Cápac es Cápac Yupanqui, y así. Es decir, por eso que cada uno viene por descendencia, claro, llamado también
Auqui, ¿verdad? Es el Inca sucesor, el hijo del Inca, en otras palabras. El hijo oficial, ¿verdad? Porque recordemos que el Inca tenía varias esposas. Eso lo conocemos como poligamia. Pero había una esposa oficial que se llamaba Coya. ¿Cómo se llamaba? Coya. Y su hijo vendría a ser el hijo oficial, llamado Auqui, el sucesor del Inca, el que iba a ser el sucesor del Inca que estaba en ese momento, ¿verdad? Les vuelvo a repetir. Ya chicos, ahora vamos a ver la ubicación del Tahuantinsuyo, o llámese contexto geográfico. La ubicación se encuentra ubicada en la parte central occidental de América del Sur. Vemos acá, en esta imagen, todos los países de América del Sur, ¿verdad? Argentina, Chile, Bolivia, acá estamos nosotros, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia. El Tahuantinsuyo se ubicó en toda esta parte, ¿verdad? Que está pintada. Ahora, como les mencioné al principio, no es que el imperio, les mencioné al principio que imperio significaba como algo grande, ¿verdad? Es decir, que el Tahuantinsuyo no empezó siendo un imperio. ¿En dónde empezó? Empezó en su capital, en Cusco. El Tahuantinsuyo empezó en Cusco, en donde lo fundó Manco Cápac. Ahí empezó, en Cusco. Luego se fue expandiendo poco a poco. Pero ¿en dónde fue su expansión? ¿En dónde inició su expansión? En la época que gobernó Pachacute. Y Pachacute fue el que lo dividió. ¿Quién fue el que lo dividió? En 4 suyos o regiones fue Pachacute. En las regiones que dividió Pachacute fue Chinchaysuyo, Collasuyo, Contisuyo y Antisuyo. Repito, Pachacute lo dividió en 4 suyos o regiones: Chinchaysuyo, Collasuyo, Contisuyo y Antisuyo. Sobre sus límites vamos a ver, al norte limita, el imperio llegó en su máxima expansión con el actual país de Colombia hasta el río Ancasmayo. En el sur, con la zona de Chile, lo que es el río Maule. En el este, abarcó solo la ceja de selva. Y en el sureste, con el territorio argentino, Tucumán. Acá vemos, esto es lo más importante, chicos, el esquema de la división territorial. Vemos que arriba está el Antisuyo y el Contisuyo, que pertenecen a la dinastía Jurin, y acá está el Chinchaysuyo y el Collasuyo, que pertenecen a la dinastía Hanan, ¿verdad? Y por último, vemos también de esta diapositiva que Tahuantinsuyo significa las 4 regiones del sol, que hace referencia a estas 4 regiones. Ahora vamos a ver la organización social de los incas, que se dividían en 2, clase dominante y clase dominada. Clase dominada por los de acá. ¿Y quiénes estaban en la clase dominante? Estaban la realeza, la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. Realeza, nobleza de sangre y nobleza de privilegio. Ahora, ¿quién estaba a la cabeza, arriba? Era el Inca, también llamado Hijo del Sol, Inti Churri. Su esposa principal del Inca era la Coya. Coya. El Auqui, como ya lo había mencionado, era el príncipe heredero, el sucesor. Profesor, ¿por qué acá dice la esposa principal? Y no solamente tenía una esposa, como ya lo había mencionado. El Inca tenía varias esposas, ¿verdad? En ese tiempo se practicaba mucho la poligamia, es decir, tener
varias esposas. Ellos estaban en la realeza. Ahora, en la nobleza de sangre, también llamado panaca, estaba la hija soltera, la hija casada, el hijo casado y la esposa secundaria, que se conoce como la hija soltera como ñusta, la hija casada como paya, el hijo casado como inga y la esposa secundaria como pijuy. En la nobleza de privilegio, los hatun curacas, los amautas. Profesor, ¿qué eran los amautas? Los amautas eran lo que conocemos como hoy en día profesor. Eso eran los amautas. Recordemos, los amautas enseñaban en el Yachay Huasi, la casa del saber, que es conocido ahora como el colegio. Profesor, pero ¿qué diferencia la nobleza de sangre con la nobleza del privilegio? Ambos son noblezas, ¿no, profesor? Sí, correcto. Solamente que acá estaban relacionados por sangre, eran familia, ¿verdad? Acá no, la nobleza y privilegio, ellos de acá, el Hatun Curraca, los amautos, no tenían nada de relación con el Inca, pero estaban en ese lugar por la recompensa, por ser unos buenos guerreros, o además por otros logros que han obtenido, se las han considerado como nobleza de privilegio. Ahora, recordarle, vuelvo a explicar que la diferencia de esto y la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio es que ellos de acá sí son familia del Inca, en cambio la nobleza de privilegio no son familia del Inca, están ahí por recompensa. Luego viene la clase dominada por la clase dominante, ¿verdad? Viene la clase dominada. Está conformado por los Hatunrunas. Profesor, ¿qué son los Hatunrunas? Los ciudadanos comunes. Unos ciudadanos comunes, nada en especial. El pueblo se podría decir, lo que formaban el pueblo. Ahora, estos Hatunrunas se dividen en tres. En los Mitimaes, en los Yanaconas y en los Piñacunas o Piñas. Profesor, ¿y cuál es la diferencia entre estos tres? Los Hatunrunas se dividen entre esos tres, ya, profesor, pero ¿cuál es la diferencia? Que los Mitimaes son colonizadores inmigrantes obligados. Profesor, ¿qué significa eso? Eran, así como les explicaba en las diapositivas anteriores, en el caso, por ejemplo, cuando los incas, el inca, Pachacútec, el inca Pachacútec derrotó a los chancas, ¿verdad? Eso yo les mencioné en la diapositiva pasada. Así como el inca Pachacútec derrotó a los chancas, los derrotó, pero ahí quedó el pueblo, ¿verdad? Derrotó a los guerreros, pero no es que mató a todos, quedó el pueblo. Y ese pueblo tenían de dos, solamente tenían de dos. Una, o no obedecían las instrucciones del Inca y los mandaban como piñas, que era la última clase de la organización social del Imperio Incaico, como piñas, es decir, como esclavos, ¿no? O obedecían y los ponían como mitimaes, como migrantes obligados, colonizadores, ¿verdad? Estaban como mitimaes ahí trabajando, ya sea de agricultor, ya sea de pescador, pero estaban trabajando ahí, ¿verdad? Tenían esa facilidad de adherirse, unirse al imperio incaico. Algunos tomaban la opción de ser mitimaes, otros de ser piñas, ¿verdad? Ahora, profesor, los yanaconas, ¿qué son los yanaconas? Son los servidores perpetuos del Inca. Es decir, los yanaconas ya, ya no estaban ya con el ayo. Profesor, ¿qué es el ayo?
Acá lo pongo, que es muy importante, chicos, muy, pero muy importante. Ayu, ayu. Profesor, ¿qué es eso? Es lo que ahora conocemos como familia. Actualmente, la sociedad está conformada por varias familias, ¿verdad? En la época de los incas, también la sociedad estaba conformada por ellos, que eran familias. Estos yanaconas se los separaban de su ayu, ya no estaban con su ayu y se iban a servirle al inca. Los separaban de su ayu, ¿verdad? A diferencia de los mitimaes o los hatanrunas, los que trabajaban juntos con su ayu, ¿verdad? Vuelvo a repetir, los hatanrunas se dividen en tres. 1, 2 y 3. Ahora vamos a resolver esta parte que sí es de su libro y va a ser tu tarea, chicos, así que presten mucha atención. ¿Quién era el Inca? A ver, ¿quién era el Inca, chicos, en el Imperio Incaico? A ver, vamos a completar esto. Era la máxima autoridad, ¿verdad? Máxima autoridad. Era considerado como el hijo del Sol. Y su esposa era la Coya, ¿verdad? La familia del Inca pertenecía a la... A ver, chicos, en la organización social, la familia del Inca, ¿a qué pertenecía? A la rea, realeza, ¿verdad? A la realeza pertenecía. Luego seguía la nobleza, que se dividía en dos, nobleza de sangre y nobleza de privilegio. Y luego el pueblo, ¿verdad? Ahora, esto no lo voy a escribir, chicos, solamente lo voy a mencionar, pero ya lo hemos visto, ¿verdad? En las diapositivas anteriores. Los cuatro suyos, en que Pachacuti y Virta suyo fueron Chinchay suyo, que pertenece al norte del Cusco, el Anti suyo al este del Cusco, el Conti suyo al oeste del Cusco y el Coya suyo al sur del Cusco, ¿verdad? En conclusión, la respuesta acá es Chinchay suyo, Anti suyo, Conti suyo y Coya suyo. A la clase social del pueblo pertenecían los, a ver, a la clase social. Recuerden que la organización social se dividía en tres: realeza, nobleza y pueblo. Repito, realeza, nobleza y pueblo, así como está en la página 160 de su libro y también como lo hemos visto, en donde la clase social que pertenece al pueblo son los Hatun Runas, Mitimaes y Yana Kunas, ¿verdad? Donde ya hemos visto cada uno de ellos, en donde están los Mitimaes y acá mismo lo dice, pertenece a la clase social del pueblo, pero su labor era la de colonizar, ¿verdad? Colonizar. Les había explicado que estaban conformados por los advenedizos, es decir, los que no eran del imperio incaico y se acogían a ese imperio, ¿verdad? Pero también estaban ahí los que colonizaban a ellos, es decir, los que acogían, ellos no son del imperio incaico, ¿verdad? Colonizaban, era la de colonizar, es decir, agregar, unir a los que no son del imperio incaico. Ahora vamos a ver el siguiente crucigrama. La máxima autoridad del imperio incaico es el Inca, ¿verdad? La esposa del Inca es la Coya, ¿verdad? Coya. El príncipe heredero, sucesor, ¿quién será? El Auqui, ¿verdad? Auqui, acá lo escribo, chicos.
Voy a escribirle algunos, ¿ya? El primero es el Inca, la máxima autoridad del Imperio Incaico. Luego la esposa del Inca es la Coya. El príncipe heredero o llamado sucesor, el hijo del Inca, es el Auque, ¿verdad? El hijo del Inca. Los esclavos del imperio. ¿Quiénes son los esclavos del imperio? Los yanaconas, ¿verdad? Yanaconas. Ahora, el pueblo en general. ¿Cómo se llamaba el pueblo en general? Hatun, Hatun Runas, ¿verdad? Los Hatun Runas, ellos eran el pueblo en general. Hatun Runas. Los habitantes trasladados. ¿Quiénes eran los habitantes trasladados? Los Miti Maes, ¿verdad? Y con eso ya hemos terminado el crucigrama que está en su libro, ¿verdad? En la página 164. Por último, vamos a ver la economía incaica, chicos. Repito, vamos a ver la economía incaica. Características. La economía de los incas se basó en el cultivo intensivo de la tierra, a la que se le llamó Pachamama, que significa madre tierra, cuyo único propietario era el Inca. Para los efectos de las cosechas y reparto del producto lo dividieron en tierras del Inca, tierras del Sol y tierras del pueblo, ¿verdad? Estas eran laboradas bajo tres formas. ¿Cuántas formas de trabajo hay? Tres: Mita, Minca y Yay. Formas de trabajo. Y recordar, para los efectos de cosechas y repartos, dividieron las tierras en tres: tierras del Inca, tierras del Sol y tierras del pueblo. Además, se basaron en dos principios. Esto de acá hay que tenerlo muy en cuenta, chicos. Hay tres formas de trabajo: Mita, Minca, Aimi. Basaron en dos principios: la reciprocidad y la redistribución. Para efectos de cosechas y repartos dividieron en tierras del Inca, tierras del Sol y tierras del pueblo. También tuvieron una forma de ganadería, representaban la crianza de camélidos. Criaban camélidos, ¿verdad? ¿Qué son los camélidos? Son las llamas, las alpacas y los guanacos, ¿verdad? Son un tipo animal, ¿verdad? Este tipo de animal, llama, alpaca, guanaco, que les proporcionaba carne fresca y charqui. Esto lo hemos visto también en otras culturas, como les volví a repetir. También les mencioné al principio, los incas no se originaron de la nada, empezaron de a poco, pero no es que empezaron de cero. Cogieron las costumbres de la cultura chavín, paracas, nazca, tiahuanaco. Vemos acá que utilizaron la carne deshidratada. Esto lo utilizaron los tiahuanaco. También en los textiles, que lo vamos a ver en la siguiente clase, utilizaron mucho, mucho de los paracas, que eran unos expertos en textiles. De los chimú utilizaron la orfebrería, que eran unos expertos orfebres, ¿verdad? Ahora, con la que confeccionaban vestidos, ¿verdad? Cuero. Elaboraban sandalias y ondas e incluso excremento era utilizado como abono. Además, la llama era utilizada como un ¿qué? Animal de carga. La llama era utilizado como un animal de carga en la época incaica. Como vemos, la economía inca buscó satisfacer necesidades básicas del hombre: alimento, vestido, vivienda. No conocieron la moneda y sus productos eran intercambiados mediante el trueque. Es decir, yo te intercambio papa y tú me das camote.
yo te doy choclo y tú me das papa, ¿verdad? Intercambiaban por productos. No es que yo te pago y dame 5 kilos de papa, ¿no? Tú me das un costal de camote, yo te doy un costal de choclo. Ese es el trueque. Intercambio de productos. Ahora vamos a ver los principios de la economía incaica que acabamos de mencionar hace un momento. Son dos, la reciprocidad y la redistribución. La reciprocidad consistió en el intercambio de fuerza de trabajo entre los Hatun Runas de los Ayos. Las Hatun Runas, recordan que eran una persona común y corriente, las del pueblo, ¿verdad? No tenía nada especial, no era Mauta, no era profesor, es decir, no era el hijo del Inca, no pertenecía a la nobleza, no era un guerrero, era una persona normal, ¿verdad? Del parte del pueblo. Los ayus eran las familias. El ayu es la base social del imperio incaico. ¿Cómo es eso, profesor? La base social del imperio incaico. Es decir, que sin los ayus no hubiera surgido este imperio, ¿verdad? ¿Por qué, profesor? Porque recordar, o bueno, ahorita voy a explicar que los ayus eran los que trabajaban acá. ¿Quién producía los alimentos? ¿Quién construía los andenes? Era el ayu, todo era el ayu, ¿verdad? El Inca, como estaba arriba, en la jerarquía, estaba en la parte de la realeza, no hacía nada, ¿verdad? Simplemente mandaba. Es decir, sin el ayu no hubiera podido darse este imperio, ¿verdad? Este principio, pero ¿en qué consiste este principio? Permitió que los miembros del ayu, de la familia, puedan obtener los bienes necesarios para su sustento, ¿verdad? El intercambio de la fuerza de trabajo entre los Hatunrunas de los ayus, ¿verdad? Es decir, un Hatunruna iba a apoyar a otro ayu y así, ¿verdad? Ahora, la redistribución permitió la circulación de los bienes. Por una parte se aplicaba a los ayos y por otra al Estado. Y lo producido por los ayos era guardado en los almacenes del Estado. ¿Dónde era guardado lo producido por los ayos? En los almacenes del Estado, llamado colcas. Posteriormente, el Inca redistribuía los productos a los ayos. Es decir, lo que trabajaba el ayu se lo daban al Inca y el Inca ya lo repartía, ¿verdad? Y ahora, esa forma de trabajo que hacía el ayu se dividía en tres: Aini, Minca y Mita. Las tres son formas de trabajo, pero de diferente manera. ¿En qué consistió el Aini? Es la ayuda mutua entre los miembros del ayu. Ayuda mutua, es decir, todos los miembros de una familia llamada ayu trabajaban juntos, ¿verdad? ¿Y a quién beneficia? A ellos mismos, a los integrantes del ayu. Trabajan en un determinado labor agrícola y los beneficia a ellos. Ahora, la minca, los trabajos o faenas comunales, por ejemplo, la construcción de un puente. ¿A quién beneficia ahora actualmente si construimos un puente? ¿Solamente a una familia? No, ¿verdad? Si ahora construimos un puente, beneficia, ese puente van a cruzar diversas familias, beneficia a toda la comunidad, ¿verdad? Ahora, la mita, el trabajo obligatorio por turnos, por ejemplo, trabajar la tierra del Inca. ¿A quién beneficia si estamos trabajando la tierra del Inca? No estamos trabajando la tierra de mi familia, al estado incaico, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a responder esto de acá. ¿Dónde se almacena lo bienes producido por los ayllus? En las colcas, ¿verdad? Que son los depósitos del Estado. ¿Cuál fue la forma de trabajo en beneficio del Estado? En beneficio del Estado, la mita, ¿verdad? En beneficio de la comunidad, la minca. En beneficio de los integrantes de un mismo ayu, el aine, ¿verdad? ¿Cuál fue el animal de carga utilizado en el Tahuantinsuyo? La llama, ¿verdad? ¿Qué fue el trueque? Es el intercambio de productos, ¿verdad? Tú me das papa, yo te doy camote. Tú me das choclo, yo te doy, por ejemplo, papa. Intercambiamos productos, ¿verdad? Ahora vamos a responder estas preguntas. Creo que no están en su libro, pero
como modo de práctica. Primera pregunta, ¿qué eran los colcas? Dejo un minuto para que ustedes piensen, ¿qué eran los colcas? Claro que yo lo voy a hacer ahorita, pero ustedes pueden pausar el video, ¿verdad? Los colcas eran templos del sol, palacio del Inca, depósitos del Estado, caminos reales y tierra del sol. Depósitos del Estado eran, ¿verdad? En donde los Hatun Runas trabajaban y guardaban lo trabajado, lo producido en los depósitos del Estado llamado colcas. El Estado Inca se beneficia mediante el sistema de trabajo. ¿En qué sistema de trabajo se beneficiaban los incas? En la mita, ¿verdad? En la mita se beneficiaban los incas, ¿verdad? Ahí se trabajaban las tierras del Inca. Cuando los Hatunrunas construían puentes, caminos y trabajaban las tierras del Inca, realizaban, ¿qué realizaban? Cuando los Hatunrunas construían puentes, era la minca, ¿verdad? En beneficio de toda la comunidad. Señala una forma de trabajo del Tahuantinsuyo. Los Yanaconas, Ayu, Aini, ¿verdad? Acá lo vemos. Corresponde el trabajo de la minca. ¿Se realizaba individualmente? No, ¿verdad? Ayuda mutua dentro del Ayu. La ayuda mutua dentro del Ayu, recordad que era el trabajo del Aini, ¿verdad? Trabajo en favor del Inca. Eso era la mita, ¿verdad? Es obligatoria por el Estado. Eso era la mita. Y el trabajo en beneficio de la comunidad era la minca. Muy bien. Principio económico que consiste en el intercambio de favores. ¿Cuál era el principio económico que consistía en el intercambio de favores, ¿verdad? En donde los miembros de un ayu se apoyaban mutuamente en los trabajos de la tierra. Eso era la reciprocidad, ¿verdad? No es un camélido. La vicuña es un camélido, el guanaco también, la alpaca y la llama. El caballo no es. Es el intercambio de un bien por otro. Tú me das papa, yo te doy choclo. Es el trueque. Muy bien, chicos, eso sería todo. Nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chicos, cuídense.